Amigos, espero que todos estén bien. La vez pasada estuvimos viendo el movimiento parabólico y esta vez vamos a continuar viendo algunos problemas para que ustedes aprendan un poco más cómo o se hagan un poco más prácticos en la solución de estos problemas. Bien, entonces entremos aquí un poquito en detalle y veamos aquí esta gráfica y vamos a recordar un poco la terminología que vimos con respecto a este movimiento. Entonces tenemos aquí en la gráfica un movimiento parabólico donde aquí tenemos este VO que significa la velocidad de disparo o simplemente el disparo que le llamamos V sub O. Y aquí tenemos este vector que se descompone en dos, un vector vertical y un horizontal en el eje X y Y. Vector V sub O tiene una proyección sobre el eje horizontal que lo llamamos Vx y una proyección vertical sobre el eje Y que le llamamos B os Y. Entonces aquí recordemos que la velocidad en X en un movimiento parabólico siempre es constante la velocidad, no hay aceleración, mientras que en el vertical es un movimiento de caída libre y así se compone el movimiento de un movimiento parabólico. Bien, aquí tenemos que desde que se hace el disparo y cae a la misma altura aquí a la derecha, este recorrido total en el eje horizontal se le llama X máximo o distancia máxima horizontal. Y cuando el balón o cualquier objeto que se envíe en el movimiento parabólico, aquí hay un punto máximo que empieza a retornar y a ese punto de elevación máximo lo llamamos Y sub m o simplemente Y máximo. Aquí hay que ver que el Y máximo, o sea, la altura máxima corresponde al tiempo de subida, porque aquí se puede ver que el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar, pero este le llamamos el tiempo de subida. Y aquí en la parte de abajo, cuando se recorre la máxima distancia, hay dos veces tiempo que se repite, el de subida más el de bajada, que se le llama, en total, se le llama T sub v, que es el tiempo de vuelo. Bien, aquí más adelante si vemos que este balón o lo que sea que esté haciendo la curva del movimiento parabólico, digamos que ya llegó a este punto, entonces aquí en este punto podemos determinar en un tiempo determinado cuál es la velocidad que lleva ahí, que la llamamos simplemente v, y ese también se descompone en una vertical, que es la velocidad de y en ese momento, y una velocidad en x, que es la que tiene con la que comenzó. Y también esa velocidad podemos encontrar un problema determinado, cuál es el ángulo que forma esa vector velocidad tangentemente a la curva, o sea, a la parábola. Bien, teniendo eso en cuenta, entonces, recordemos que aquí tenemos a la izquierda las fórmulas que componen o que describen ese movimiento. Y aquí vemos que Y, que se significa, por ejemplo, aquí en este punto significa la altura que lleva ahí en ese momento es esta Y, velocidad inicial de Y, pues es esta que tenemos aquí, y el tiempo transcurrido, y la G es el valor de la aceleración gravitatoria. Esta BY pues viene a ser esta que tenemos aquí, la velocidad que lleva en un momento determinado. Y aquí la tenemos nuevamente. Esto tenemos que el VO pues obviamente viene a ser la velocidad de disparo. Lo único que nos falta decir aquí es ángulo teta, que viene a ser el ángulo que forma el vector velocidad, o sea, el vector velocidad con respecto al eje horizontal, y ese ángulo se llama teta. Bien, entonces aquí tenemos las diferentes formulitas. Aquí falta explicar la cuarta, que esa no la expliqué la vez pasada, que significa que el valor podemos hallar el módulo o la velocidad que lleva en ese momento en un determinado tiempo. Y se encuentra que ustedes ven que se ve aquí hay un triángulo rectángulo
y aquí se elevando la velocidad de horizontal al cuadrado, aquí se ve, más la velocidad que lleva en ese momento de caída libre al cuadrado y sacando eso raíz cuadrada encontramos el valor de la velocidad. Bien, aquí tenemos un problemita para entrar en detalle que es lo siguiente. Dice, un jugador de fútbol se encuentra a 70 metros de la portería contraria y en posesión del balón. Observa que el guardameta se encuentra fuera del área y estima que él tomará al menos 5 segundos a regresar al arco. Si el jugador golpea el balón a 60 grados con respecto al suelo, encontrar la velocidad a la que debe golpear el balón para que éste entre en la portería. Bien, aquí tenemos el dibujo, aquí está el arco de la portería y aquí tenemos el lanzador que tiene que enviar a esta velocidad, a una cierta velocidad que es la que tenemos que encontrar a un ángulo de 60 grados. Y de aquí hasta aquí viene a ser, aquí interpretando los datos, a 70 metros está la portería, o sea que es todo el trayecto que mientras sube y baja y esta viene a ser una X máxima que le llamamos desplazamiento máximo horizontal. Y viene a ser la distancia desde el jugador hasta el guardameta, hasta el arco. Bien, entonces aquí primero lo que tenemos que hacer es escribir los datos para, o sea, para desarrollar un problema siempre tenemos que escribir los datos que nos dan e interpretarlos y escribirlos primero. Aquí dice el guardameta, digamos, el jugador se encuentra a 70 metros de la portería. Esos 70 metros viene a ser el X, que no le llamamos X máximo por el momento, pero le llamamos, es la distancia que recorre horizontalmente el balón, que son 70 metros. Aquí tenemos 60 grados, aquí dice, se patea el balón a 60 grados y por eso lo colocamos θ igual a 60 de acuerdo a cómo están nuestras variables aquí en las fórmulas. Y el tiempo, pues aquí viene a ser el tiempo en que se mueve el balón de aquí hasta la portería, pues entonces ese lo escribimos aquí, son 5 segundos, que aquí lo dice el problema. Bien, y aquí a continuación escribimos lo que nos preguntan, que es cuál es la velocidad con la de disparo, que es la VO, por eso lo escribimos aquí con un signo de interrogación. Bueno, entonces aquí a empezar el desarrollar el problema, pues nos tenemos que concentrar primero qué fórmulas contienen la velocidad inicial, o sea, la velocidad de disparo. Y entonces aquí vemos que la primera no la tiene, la segunda tampoco, la tercera tampoco, solamente la A, que dice aquí que velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por seno del ángulo de disparo. Entonces aquí tenemos que de acuerdo a la pregunta tenemos esta fórmula, la A y la B, tenemos el VO. Por eso aquí lo colocamos en azul resaltado, lo que nos están preguntando para estar visualizando dónde están las fórmulas que vamos a usar o que pretendemos a usar para solucionar el problema. Entonces aquí vemos que entre estas dos, donde está la respuesta que vamos a encontrar, que es BO, la tienen la fórmula A y la B, pero no sabemos usar la A o la B. Entonces aquí pues nos tenemos que basar en lo siguiente, que de acuerdo a los datos que nos dan, aquí tenemos el desplazamiento que es X, que es 70 metros. Entonces viene a ser que esta X la dan en esta fórmula C. Entonces aquí en esta X, como nos dan esa y tenemos aquí Bx y donde tenemos que hallar el BO, tenemos que hallar la Bx primero. Entonces quiere decir que debemos usar esta formulita que es donde tenemos Bx, para cuando la hallemos la reemplazamos aquí y así podemos de pronto con la fórmula B resolver el problema. La A la vamos a descartar porque B o Y no la conocemos y no aparece en ninguna parte de los datos que nos dieron.
Bien, entonces para eso aquí escribimos las dos formulitas, la formulita que vamos a usar que es Bx es igual a BO por coseno de teta, aquí la reescribimos, y la X que tenemos aquí la escribimos en esta parte, pero volteada, colocamos el X a la derecha y Bxt a la izquierda, y es esta fórmula que tenemos acá. Bueno, ¿para qué escribe esto? Simplemente para poder eliminar la Bx que no la necesitamos conocer. Y entonces aquí para eso lo escribí de esa forma, para aquí trazamos una raya debajo de las dos igualdades para obtener otra igualdad. Y recordemos que cuando tenemos dos igualdades, podemos hacer división, multiplicación, adición o sustracción para obtener otra nueva igualdad. Y aquí nos conviene dividir miembro a miembro las dos igualdades. Entonces aquí vemos que yo dividí Bx entre miembros izquierdos, Bx dividido entre Bxt, y a la derecha dividí también de la misma manera tomando BO primero, coseno de teta, y lo dividimos por su correspondiente X, o sea, miembros izquierdos dividiendo y miembros derechos dividiendo, y así sacamos otra nueva igualdad. Entonces, aquí entonces, al hacer esto, entonces tenemos que el Bx en esta formulita que nos quedó aquí abajo, podemos cancelar Bx y Bx. Y nos va a quedar aquí un 1. Recordemos que esto queda un 1 aquí arriba, porque aquí Bx por un 1 da Bx, pero entonces ahí aparece como si estuviera multiplicando por un 1, y por eso aparece aquí. Y entonces aquí abajo pues nos va a quedar solo la t y Bx desaparece. Entonces aquí nos queda la formulita, nos queda solo Bx por coseno sobre x, que es esto mismo que está acá y apareció aquí. Bien, entonces ahora aquí lo que nos importa es despejar lo que queremos en esta formulita que es el BO. Entonces aquí, como x se está dividiendo, pasa a multiplicar con 1. Y aquí el coseno de teta que está multiplicando pasa a dividir, pero a multiplicar con el t. Por tanto, así ya queda el BO despejado. Bien, entonces aquí dice que nos toca dividir x entre t por coseno de teta. Y entonces aquí ya tenemos prácticamente todos los datos para reemplazarlos aquí y así ya podemos resolver el problema. Aquí dice BO es igual, el X pues viene a ser el X máximo, pero no importa, es un desplazamiento horizontal que es 70 metros, que aquí lo colocamos, y dividido entre el tiempo que aquí son 5 segundos multiplicado por coseno de teta, que viene a ser los 60 grados que tenemos aquí. Bien, entonces aquí ya resolviendo que la velocidad inicial sería igual. Entonces al hacer esta 70 dividido entre 5 nos da 14 y el coseno de 60 lo dejamos abajo que equivale a 0.5. Y aquí nos quedan las unidades metros y esta S segundos aquí abajo. Por tanto, al dividir 14 entre 0.5 es como multiplicar por 2, nos queda 28. Y en total nos queda que velocidad inicial es 28 metros por segundo. Entonces ya resolvimos el problema que el jugador debe patear la bola a 60 grados con una velocidad de 28 metros por segundo. O sea que ya encontramos cuál es la magnitud de esta velocidad inicial. Bueno, entonces ahora tenemos aquí abajo, podemos preguntarnos otras cosas. Dice en el problema anterior, ¿cuál es el tiempo y la altura máxima? ¿Y cuál es la velocidad que lleva a los 4 segundos y el ángulo que forma esta velocidad con respecto al eje horizontal? No dice ahí, pero se sobreentiende. Bueno, ¿cuál es el tiempo y la altura máxima? O sea que aquí estamos, dice cuál es el tiempo que tarda en hacer la máxima altura, que lo llamamos aquí ya su m. Y entonces viene a ser como el tiempo de subida a la final.
Bien, entonces aquí tenemos que, de acuerdo a este problema, aquí nos están preguntando cuál es la altura máxima que logra el proyectil. Y cuál es, aquí están preguntando cuál es el tiempo que tarda en hacer esa altura máxima que lo llamamos tiempo de subida. Y entonces aquí abajo escribimos también, de acuerdo a la segunda pregunta, dice que cuál es la velocidad a los 4 segundos y el ángulo, que lo llamamos aquí ángulo del vector velocidad a los 4 segundos. Aquí dice el tiempo de vuelo es igual a 5 segundos. ¿Por qué el tiempo de vuelo? Porque coincide en el problema anterior que aquí hallamos el tiempo es de 5 segundos, pero aquí dijimos que el balón tarda en subir, o sea, tarda en hacer todo el trayecto 5 segundos, que eso se llama el tiempo de vuelo, el que permanece en el aire. Entonces, por eso aquí es otro dato, que es el tiempo de vuelo 5 segundos. Bien, entonces aquí, para resolver este problema, entonces vamos a usar la primera formulita que tenemos aquí arriba que dice desplazamientos verticales del movimiento parabólico. Se usa esta formulita, está escrita aquí abajo, y aquí dice que hay que para hallar ese y, o sea, el y aquí sería y máximo, entonces te tocaría tomar la velocidad inicial en y por el tiempo de subida más la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado sobre 2. Entonces aquí podemos escribirlo más claramente. Aquí a la derecha dice y máximo, que entonces viene a ser este y de acá. Viene a ser la velocidad inicial en y por el tiempo de subida, que es el tiempo antes de bajar, más la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado sobre 2. Pero aquí tenemos que el tiempo de subida, como nos están preguntando eso, el tiempo de subida es igual dividir el tiempo total de vuelo, porque vimos en el movimiento de caída libre que el tiempo que un cuerpo tarda en subir es el mismo que tarda en bajar. Y entonces aquí el tiempo de subida pues viene a ser la mitad del tiempo de vuelo. Entonces si son 5 segundos se divide por 2, aquí lo dice, por tanto el tiempo de subida es 2.5 segundos. Y vale decir que el tiempo de bajada pues van a ser también 2.5 segundos. Bien, entonces aquí nos queda que para hallar el y máximo tenemos que hallar la velocidad inicial de y aquí. Entonces por eso escribimos velocidad inicial de y, tomamos la fórmula de aquí arriba, que la velocidad inicial de y viene a ser la velocidad inicial o la velocidad ¿qué? De disparo por seno de ese ángulo. Entonces aquí reemplazamos por eso la velocidad inicial que ya la hallamos, que son 28 metros por segundo, por seno del ángulo en el que se pateó esa velocidad, que es, ese vector velocidad, que son 60 grados, por eso escribimos seno de 60. Entonces aquí nos quedaría que es 28 por seno de 60, que es raíz de 3 por d2, que eso es por trigonometría. Por tanto, la velocidad inicial sería a 24.22 al hacer la multiplicación de estos dos números. Y entonces nos queda en metros por segundo. 24.22 metros por segundo es la velocidad que se proyecta de este vector sobre el eje Y. Por tanto, este tiene 22 algo metros por segundo. Perdón, 24.22. Entonces ahora, aquí reemplazamos en la fórmula que tenemos aquí arriba, que nos faltó la velocidad inicial, entonces la reemplazamos allá. Y entonces nos va a quedar que el y máximo es igual a 24.22 por 2.5, que es el que tenemos aquí arriba, menos, aquí nosotros dijimos, hay que hacer la aclaración, que el valor de la aceleración de la gravedad es menos 9,8 metros, que siempre dijimos que íbamos a tomar el valor de la aceleración de la gravedad como menos 9.8
para resolver cualquier problema de caída, de movimiento parabólico. Y aquí quedaría 9 menos 9,8, por eso queda aquí menos. Aquí donde está esta gravedad, falta por tiempo de subida al cuadrado, que es 2,5 al cuadrado, y esto dividido por 2. Bueno, desarrollando esto, aquí nos quedaría que el producto entre estos dos números es 60,53 menos 9,8 y dentro da 4,9 y 2,5 al cuadrado, o sea, es como 6,25. Y al hacer ese producto nos queda 30,62. Y al hacer la diferencia entre estos dos números nos queda 29,9 metros. Conclusión, la altura máxima de este recorrido antes de bajar es 29,9 metros. Bien, entonces ahora aquí dice que cuál es el valor de la velocidad, o sea, cuál es el valor de esta velocidad que lleva tangencialmente en esta curva a los 4 segundos. Entonces aquí para eso usamos esta formulita que tenemos aquí arriba, que es esta, que es la raíz cuadrada de la velocidad en y al cuadrado más la velocidad en x al cuadrado. Entonces aquí por eso escribimos esa formulita donde Bx la tenemos que hallar, aunque anteriormente hicimos el anterior problema que no tuvimos que hallar, pero en este caso sí tenemos que hallarlo, y donde dice que la velocidad en x es igual a la velocidad inicial por coseno de teta. Entonces aquí tomamos la velocidad inicial, que son 28 por coseno de 60 grados, y aquí el coseno de 60 es 1/2 y queda 28 por 1/2. Por tanto, la velocidad en la dirección X es 14 metros por segundo, que es la que tenemos aquí. Bien, ahora tenemos que la velocidad de Y, entonces, ya se tiene que hallar con esta formulita donde dice que este es un movimiento caída libre, pero se usa para el movimiento parabólico, donde dice que By es igual a velocidad inicial en el Y más la gravedad por el tiempo. Donde entonces la velocidad de Y es igual a 28, que ya la hallamos esta, menos 9,8, que es el valor de la gravedad, menos, que dijimos siempre le vamos a tomar menos, por el tiempo a los 4 segundos. Dijimos que el tiempo es allá a los 4 segundos. Entonces la velocidad en y aquí viene a ser igual a 28 menos el producto de estos dos, que es 39,2. Y al hacer esa diferencia nos da que la velocidad en y es menos 11,2 metros por segundo. Entonces aquí quiere decir que a los 4 segundos el balón de fútbol está bajando obviamente después de los 2,5 segundos fue bajando, y esa velocidad en y nos dio 11 punto algo negativa. Quiere decir que en ese momento está bajando y no subiendo. Por eso así concuerda este valor negativo y su valor, que viene a estar yendo hacia abajo en ese momento. Bien, entonces teniendo esos dos datos ya, la Bx y By, entonces usamos Pitágoras, y esta formulita la escribimos aquí abajo ya reemplazando, donde Bx nos dio 14, lo colocamos al cuadrado sin unidades, más la velocidad de Y, que es menos 11,2 al cuadrado. Donde entonces la velocidad es igual 14 al cuadrado 196, menos al cuadrado pues da positivo, y el producto multiplicado por sí mismo 2 veces da 125,4. Por tanto, la velocidad al hacer la adición de estos dos es la raíz cuadrada de 321,4, que viene a ser la raíz cuadrada de ese número 17,92. Y recordemos que una velocidad se da en metros por segundo, porque aquí estamos solo usando unidades de metros y segundos. Bien, entonces ya hallamos esa velocidad que lleva el balón cuando está ya bajando aquí, que es una velocidad tangencial a los 4 segundos en ese punto. Ahora nos queda hallar
cuál es el ángulo alfa que forma este vector con respecto al eje horizontal. Entonces, para eso en trigonometría vimos que aquí podemos usar una función trigonométrica tangente. Entonces, ¿por qué tangente aquí? Porque tenemos aquí dos valores. Ustedes toman este triángulo y toman el alfa que está aquí. Entonces, el cateto adyacente viene a ser BY y el cateto opuesto es BY y el adyacente es BX. Entonces, si ustedes hacen tangente de alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso queda aquí BY sobre BX. Entonces, tangente de alfa viene a ser menos 11.2 metros por segundo y dividido entre 14 metros. Por tanto, en el cociente de estos menos dividido entre más da menos y nos queda el cociente 0.8. Y ustedes al sacar tangente de un cierto ángulo que dé menos 0.8, al hacer el inverso tangente de menos 0.8, nos da el ángulo de menos 38.65 grados. Eso vale decir que el ángulo está medido en este sentido. O sea que este es como medir algún ángulo por aquí abajo con respecto al eje X, está medido hacia el eje hacia el eje de movimiento de las manecillas del reloj, que es negativo. Tenemos un segundo problemita para resolver que dice lo siguiente. Un portero saca el balón desde el césped a una velocidad de 26 metros por segundo. Si la pelota sale del suelo con un ángulo de 40 grados y cae sobre el campo sin que antes lo toque ningún jugador, calcular. Primero, altura máxima del balón. Segundo, distancia desde el portero hasta el punto donde caerá en el campo. Y tercero, tiempo en que la pelota estará en el aire. Bien, entonces aquí lo primero que debemos hacer para resolver un problema obviamente es escribir los datos y así podemos ver las fórmulas a ver qué podemos hacer. Entonces aquí lo primero, interpretando esto, viene a ser lo siguiente. Algo muy sencillo es ver aquí arriba que dice velocidad de 26 metros por segundo con la que se patea el balón. Esa viene a ser la velocidad de tiro del objeto y lo llamamos en este caso V sub O y que está escrito aquí. La velocidad inicial de ese movimiento es 26 metros por segundo y ese vector velocidad forma un ángulo de 40 grados. Por aquí lo dice que envió el balón a 40 grados hacia arriba. Y aquí entonces nos están preguntando otra cosa que dice que cuál es la altura máxima del balón. Y entonces aquí nosotros, de acuerdo a estas fórmulas, tenemos que ese Y son los desplazamientos verticales y aquí lo llamamos Y sub m, que significa Y máximo o altura máxima que alcanza el balón, interrogación. Otra cosa que nos pregunta es la distancia máxima que hace el vuelo del balón, que lo llamamos X máximo, que es X sub m, interrogación. Y nos preguntan tiempo en que la pelota estará en el aire. Y como dice que el tiempo que tarda la pelota está en el aire, quiere decir todo el tiempo que tardó en subir y llegar nuevamente al suelo. Por eso ese tiempo lo llamamos tiempo V, que es tiempo de vuelo, interrogación. Y aquí tenemos que extrapolar otro dato muy importante que es que cuando el cuerpo adquiere la máxima altura aquí, entonces la velocidad en este punto es cero, la velocidad vertical, mientras que la horizontal continúa con la que comenzó en el punto máximo, solo tiene velocidad horizontal, más no vertical, porque ahí entonces sería la velocidad y en ese punto del y máximo es 0 metros por segundo, que esa sería la velocidad y o en el punto máximo que corresponde a este punto. Bien, entonces aquí tenemos todos estos datos que son tres
Y entonces vamos a resolver la primera pregunta que dice altura máxima del balón. Entonces aquí vemos que hay dos fórmulas que tienen y, que representa la altura a la que se encuentra el balón, y es este y de esta primera fórmula y y de la tercera. Entonces aquí se puede ver claro que aquí en esta necesitamos tiempo, en esta no necesitamos tiempo, pero sí conocemos la velocidad inicial en y, que esa sí la podemos encontrar porque la tenemos aquí. Velocidad inicial en y es como si este dato estuviera acá, que se encuentra multiplicando velocidad inicial por seno del ángulo, que tenemos esos dos datos, velocidad inicial y el ángulo. Por tanto, velocidad inicial en y se puede conocer. Y entonces podríamos usar esta fórmula también de pronto. Pero vemos aquí que en esta fórmula tenemos que velocidad de y para la altura máxima, vamos a tomar que y es igual a 0. O sea que este dato también lo conocemos. Por tanto, la fórmula 2 es la apropiada para poder resolver la fórmula 3 es la apropiada para resolver el problema. La 2 no, porque todavía no tenemos el tiempo y ahí no tiene la variable y. Entonces escribamos esta formulita que es la que nos sirve y reza que dice que la velocidad de y al cuadrado en cualquier momento es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad por el desplazamiento vertical. Entonces aquí, si yo reemplazo aquí el By, que es 0, debe corresponder al y máximo, porque aquí la velocidad final es 0 y corresponde a la altura máxima. Entonces reemplacemos los datos y nos quedaría de la siguiente forma. By, que haría 0 metros por segundo, que no escribo las unidades, al cuadrado, es igual a la velocidad inicial de y al cuadrado menos 2 veces la gravedad, que es 9.8, que tampoco lo escribo las unidades, que son metros sobre segundo al cuadrado, y multiplicado, en este caso ya le escribo y máximo, porque este y máximo corresponde a la velocidad 0 en el máximo desplazamiento vertical. Bueno, dejemos esto resumido, que nos quedaría 0 al cuadrado da 0, es igual a velocidad en y al cuadrado menos 19.8, que es el producto de 2 por 9.8, y por y máximo, que es el que tenemos que encontrar. Bueno, pero en esta formulita nos falta todavía algo, que es la velocidad inicial en y, que es esta, pero ya la vamos a encontrar con la fórmula A. Entonces aquí reza la fórmula A, dice que la velocidad inicial en y es igual a la velocidad inicial de tiro por el valor de seno del ángulo que forma esa velocidad inicial. Por tanto, velocidad inicial en y sería igual a velocidad inicial, que según el dato aquí aparece, que es 26 metros por segundo. Entonces aquí escribimos 26 metros por segundo, que escribo solo en las unidades, por seno del ángulo que forma él, que es 40 grados. Bueno, entonces aquí tenemos que la velocidad inicial en y es igual a 26 por seno de 40, que es 0.64. Entonces aquí nos queda que la velocidad inicial en y es igual, hacemos la calculadora, 0.64 multiplicado por 26. Y esto nos queda 16.71. Entonces aquí tenemos que esto es 16.71, y como es una velocidad y estamos usando metros como distancia y tiempo en segundos, nos queda metros por segundo.
Bueno, este es un resultado parcial que lo vamos a reemplazar aquí, este dato, en este para poder despejar y sub m. Bueno, entonces hagamos eso aquí abajo y nos quedaría que 0 es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado, que en este caso es 16.71 al cuadrado, no escribo las unidades, menos 19.8 por y máximo. Bueno, entonces hay que despejar y máximo aquí. Entonces pasemos a adicionar toda esta cantidad que está acá, pasémosla a adicionar con 0. Entonces nos quedaría esto 19.8 y máximo es igual a 16.1 al cuadrado, 16.71 al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría que y máximo sería igual a 16.71 al cuadrado dividido entre 19.8, porque aquí tenemos que 19.8 multiplica y, por tanto pasa a dividir. Bueno, entonces aquí nos quedaría que y máximo es igual a, tomemos 16.71 al cuadrado, lo escribimos aquí 16.71 elevado al cuadrado, y eso lo dividimos entre 19.8. Y nos queda 14.10. Entonces aquí escribimos 14.10 metros, que esa es la unidad de distancia. Bueno, entonces ya tenemos resuelta la primera pregunta, que aquí decía la parte A, altura máxima del balón al que llega, y esa altura máxima corresponde aquí a 14.1 metros. Bien, entonces ahora resolvamos la segunda pregunta, que dice, ¿cuál es el desplazamiento máximo horizontal? Que aquí tenemos escrito la interrogante. Entonces para eso nos vamos aquí a todas estas fórmulas. La única que encontramos con todo eso es desplazamiento horizontal, es esta, que tiene una X, que son los desplazamientos en el movimiento parabólico. Bueno, entonces escribimos la formulita y a ver qué nos falta. Entonces dice X es igual, o desplazamiento horizontal, igual a la velocidad horizontal del proyectil por el tiempo. Entonces, como aquí están diciendo lo siguiente, que el tiempo, o sea, este es el X máximo, entonces el tiempo viene a ser el tiempo de vuelo, que es el tiempo que duró en toda la trayectoria y recorrió el X máximo. Por tanto, modifiquemos un poquito esa fórmula y nos quedaría entonces que X máximo es igual a la velocidad en X multiplicado por el tiempo de vuelo, porque es el tiempo que se tarda en hacer toda la trayectoria. Bueno, entonces, ¿qué conocemos aquí? El tiempo de vuelo no lo conocemos, pero sí conocemos la velocidad en X, porque con la fórmula 2 podemos encontrarla. Entonces, encontremos Bx primero. Entonces, escribimos aquí debajo que Bx, así como dice allá arriba, es igual a la velocidad inicial multiplicada por coseno del ángulo que forma con respecto al eje horizontal. Por tanto, el Bx es igual velocidad inicial, que dijimos 26 metros por segundo, por coseno del ángulo que forma a este vector, que es 40 grados. Entonces nuevamente nos toca tomar aquí la calculadora, escribimos 40 y le encontramos el coseno de 40, que es 0.76. Entonces escribimos aquí que la velocidad en X es igual a 26 por 0.76
76. Entonces la velocidad en X sería igual. Entonces multiplicamos ese 0.76 por 26 y nos da 19.9. Entonces aquí escribimos 19.9 y las unidades son metros por segundo porque así se mide una velocidad. Este es un resultado parcial. Ese resultado parcial tenemos que colocarlo aquí y así podemos encontrar el X máximo. Pero otro problemita que tenemos es encontrar el tiempo de vuelo. Bueno, entonces para encontrar el tiempo de vuelo, entonces aquí tenemos dos fórmulas con posibles tiempos. Entonces aquí se escoge mejor la primera porque aquí tenemos la velocidad inicial en y tenemos la velocidad en y, que tenemos esto aquí y la velocidad en y que ya la hallamos, que está aquí. Entonces podemos hallar con la segunda fórmula el tiempo. Entonces escribámosla aquí abajo. Entonces la formulita que dice lo siguiente, que la velocidad en el eje y en cualquier momento es igual a la velocidad inicial de ese movimiento en y más la gravedad por el tiempo. Entonces aquí despejemos el tiempo y quedaría igual a la velocidad en y menos la velocidad inicial en y esto dividido por el valor de la gravedad. Entonces aquí nos quedaría que ese tiempo que vamos a hallar ahí va a ser el tiempo de subida si colocamos la velocidad 0 cuando llega al punto máximo. Entonces va a ser solo el tiempo de la subida. Por eso aquí vamos a colocar tiempo de subida mejor. Quedaría aquí entonces el tiempo sería de subida desigual. Entonces reemplacemos de una vez que la velocidad en y es 0 metros por segundo menos la velocidad inicial en y, que dijimos que era igual a 16.7 metros por segundo, y lo dividimos el valor de la gravedad que dijimos que siempre es negativo, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Por tanto, este es el tiempo de subida. Y entonces aquí, ¿por qué si le coloqué y 0? Porque aquí dijimos que el tiempo, la velocidad en la parte superior es 0, por eso lo colocamos aquí, menos la velocidad inicial en y, que es la que comienza acá, que ya la hallamos aquí arriba, que es 16.7, por eso lo escribimos acá. Y la gravedad es menos 9,8. Por tanto, entonces nos quedaría, el tiempo debe ser positivo y obviamente va a quedar menos sobre menos da más. Queda menos 16.7 sobre menos 9.8. Y menos sobre menos da más, entonces el tiempo de subida pues va a ser igual. Entonces ahora tomemos 16.7 dividido entre 9.8 y nos da 1.7. Por tanto, entonces el tiempo aquí es 1.7 segundos. Entonces ahora tenemos que encontrar el tiempo de vuelo que tenemos aquí. Ya encontramos la velocidad en X, entonces el tiempo de vuelo viene a ser lo siguiente. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Y por qué eso? Porque eso siempre hemos dicho que el tiempo que tarda en subir un objeto cuando está bajo la acción gravitatoria es el mismo tiempo en bajar a la misma altura. Por tanto, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Entonces aquí tenemos que el tiempo de vuelo pues viene a ser igual a 2 veces el tiempo de subida, que dijimos que era 1.7 segundos. Entonces el tiempo de vuelo viene a ser a 3.4 segundos.
Entonces ya tenemos este resultado parcial y ahora sí lo vamos a reemplazar aquí en esta fórmula del x máximo. Entonces escribimos aquí que el x máximo horizontal sería igual a la velocidad en x que nos dio 26, no, 19.9 multiplicado por el tiempo de vuelo, que es 3.4 segundos. Coloquemos las entre paréntesis mejor y nos quedaría entonces que x máximo sería igual al producto de esos dos términos, que entonces tenemos 3.4 multiplicado por 19.9. Y esto nos queda 67.6. Entonces nos quedaría aquí 67.6 y nos quedan metros. Entonces este es el alcance máximo horizontal, que vendría a ser aquí en la gráfica. Bien, y la última pregunta nos dice tiempo en que la pelota estará en el aire. Pero entonces ya aquí resolvimos eso porque el tiempo total que estuvo en el aire es el tiempo de subida y bajada, que ya llamamos tiempo de vuelo, que está aquí, por eso ya con eso ya resolvimos el problema. Bueno, sin ser más por el momento, por favor, estén atentos para el siguiente video y nos vemos en la próxima.